comienzo a grabar. Cuando la detenga, hoy la grabación le va a quedar a... Ahora cambió. Andrea Lisset. Andrea, ¿estás ahí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a Classroom y esto fue la tarea 4.2. De una serie de procesos que se describen, diga cuáles son razonablemente, se dice, reversibles o no reversibles. El inciso A, un refrigerador está exactamente a 31.9 grados Fahrenheit. Bueno, no van los datos en Fahrenheit, pero 31.9 Fahrenheit es por abajo, un poco por abajo del cero, es menos 0.055 grados centígrados. Y entonces ahí tenemos un vaso de agua a temperatura ambiente que se coloca en el refrigerador y se deja hasta que se esté congelando. Bueno, en ese caso la diferencia de temperaturas entre el ambiente dentro del refrigerador y el agua a temperatura ambiente es alta. Entonces este proceso básicamente es irreversible por esa diferencia de temperaturas que es alta. En el inciso B, pues es el mismo refrigerador a la misma temperatura y se coloca un vaso, una mezcla en equilibrio de hielo y agua. Entonces, al estar en equilibrio hielo y agua, pues está también alrededor del 31.9 grados Fahrenheit, un poquito por arriba. Y el agua se coloca dentro del refrigerador y se deja que ahí se congele. Ese congelamiento va a ser muy lento, el gradiente de temperatura es muy pequeño, es de menos de 0.01 grado, y entonces podemos decir, como lo señala el enunciado, que razonablemente será un proceso reversible. En el inciso C, ahora el refrigerador está a 32.1. 32.1 ahora está un poco por encima del 0 grados centígrados, es 0.055. Y entonces ahí dejamos de nuevo el vaso de la mezcla hielo y agua y se coloca ahí hasta que el hielo se derrita, porque está por encima del 0. Se pone todo esto a presión atmosférica. Bueno, también la diferencia de temperaturas es muy, muy pequeña y pues podemos considerar razonablemente que será un proceso reversible. En el inciso D, un buzo está 1000 pies abajo de la superficie del océano y la presión es de 31 atmósferas, asciende a la superficie donde la presión es de 1 atmósfera. Y bueno, ahí el detalle es que dice asciende rápidamente. Si ese cambio es muy rápido, pues entonces el delta P es enorme y será básicamente un proceso irreversible. A diferencia del inciso E, donde, bueno, la única diferencia es el mismo proceso, pero no dice rápidamente, será lentamente, gradualmente, en un periodo de media hora. Bueno, media hora no es un tiempo que tienda al infinito, pero bueno, ese detalle hace que el inciso E sea menos irreversible que el anterior. Podríamos, para contestar, decir que básicamente lo podemos, de nuevo, razonablemente lo podemos considerar reversible, pero creo que es más interesante el comentario de comparar el D con el E. El E va a ser menos irreversible que el inciso D. Bueno, por ahí van las explicaciones. ¿Alguna pregunta al respecto? Maestro, cuando hizo lo de los granos de arena, también se puede entender con los cambios infinitesimales de temperatura, ¿no? Bueno, Sí. yo lo entendí y lo hice como la comparación así. Sí, también cuando está una fracción de grado por encima, también se va a fundir, pero como la diferencia es muy pequeña, pues esos cambios van a ser
muy, muy lentos, y eso hace que el proceso, si bien estrictamente nunca será reversible, pues será mucho menos irreversible que lo que vimos en el inciso A, por ejemplo. Ok, gracias. Profe, entonces nos tenemos que fijar más en qué tanto tiempo tarda el proceso en realizarse para poder determinar si es reversible o irreversible. No, antes de eso, fijarte en que la fuerza impulsora, que en estos ejemplos fue el cambio de temperatura porque era un equilibrio térmico, o el cambio de presión porque era un equilibrio mecánico, sean unos gradientes muy, muy pequeños, ¿sí? Eso te da como consecuencia que los tiempos sean muy lentos, ¿de acuerdo? Pero lo del tiempo es más bien consecuencia de que el gradiente obviamente existe, porque si no existiera no hubiera cambio, pero que es tan pequeño que tarda mucho tiempo en llevarse a cabo el proceso, ¿sí? Ok, Más bien, gracias. sí, los gradientes. Sí, está bien. Ahora, es muy cómodo también observar el tiempo, y si nos damos cuenta que un proceso lento eh, tenderá a ser menos irreversible que un proceso instantáneo inmediato. Bueno, eso fue la tarea 4.2. Hoy recibí la 4.3, que fue sobre procesos, preguntas similares, pero analizando su espontaneidad. Bueno, ¿qué más? Antes de los temas, están leyendo como parte del análisis número 3 los cuatro primeras partes del libro La termodinámica de la pizza. Ya vi que algunos de ustedes ya enviaron su análisis. Bueno, todavía hay tiempo para esa lectura. Y bueno, vamos a los temas del día de hoy. Hoy por fin nos toca relacionar la entropía con el caos, con el desorden. Sigo presentando, sí. Primero, antes de entrar formalmente al tema, les voy a presentar 3 libros que se los estoy compartiendo en el Drive que tenemos en común. En Classroom está este renglón que dice 3 libros, y bueno, aquí puse las ligas de esos 3 libros en Book de Google. Los libros son Física de lo Imposible, de Michio Kaku, La Entropía Desvelada, de Ariel Ben Naim, y una novela de ciencia ficción de Isaac Asimov que se llama Los Propios Dioses. Y ahorita explicamos por qué les estoy recomendando una novela de ciencia ficción. El primer libro, Física de lo Imposible, eso es un libro de divulgación científica. Michio Kaku es un divulgador muy famoso, que tiene varios libros al respecto, y en de Física de lo Imposible ahorita vemos por qué le vamos a poner atención. La Entropía Desvelada también es un libro de divulgación científica, pero estrictamente se centra en el tema de la entropía. Es un libro que trata de explicar el concepto de la entropía en... A ver, permítanme, que está haciendo ruido acá. Ya. El concepto de la entropía en términos simples, en términos sencillos. Bueno, aquí son las ligas a Google, pero se los compartí en Drive. Y se los quiero mostrar y platicarles por qué se los estoy recomendando. Encuentro la aplicación, aquí está. Bueno, este es Física de lo Imposible, Los Propios Dioses de Asimov y La Entropía Desvelada. Bueno, yo voy a platicar de Física de lo Imposible. En este libro de Física de lo Imposible, Michio Kaku toma temas sacados básicamente de la ciencia ficción, de la literatura de ciencia ficción, de las películas de ciencia ficción como La Guerra de las Galaxias o Viaje a las Estrellas. Toma temas y dice, bueno, esas tecnologías que nos muestra la ciencia ficción son posibles, las podríamos tener a la mano alguna vez.
teletransporte, telepatía, robots, extraterrestres, ovnis, viajar más rápido que la luz, invisibilidad, y toma varios de esos temas y los analiza. Bueno, voy a brincar al prefacio del libro, y casi al final del prefacio hace una clasificación interesante. Dice, he dividido el libro en que son imposibles, aparentemente, en 3 categorías, y habla de imposibilidades de la clase 1, imposibilidades de la clase 2 e imposibilidades de la clase 3, y así divide su libro en 3 secciones, clase 1, clase 2 y clase 3. Bueno, ¿a qué le llama imposibilidades de la clase 1? Dice, son tecnologías que hoy son imposibles, pero que no violan leyes de la física. Quizás sean posibles el próximo siglo, o en varios siglos, y entre ellos está el teletransporte, los motores de antimateria, ciertas formas de telepatía, psicoquinesia e invisibilidad, ¿sí? Cosas que de veras nosotros conocimos en la ciencia ficción y no creíamos que podría ser posible. Dice, bueno, si los analizas en detalle, no violan leyes de la física. Entonces, quizás solamente ahí hay un detalle de desarrollo tecnológico, ¿sí? Y dirán, ¿y la invisibilidad de veras no viola leyes de la física? ¿Será posible la capa de invisibilidad de Harry Potter? Bueno, ahí les encargo que lean ese capítulo si les interesa. La psicoquinesia, mover cosas con la mente, la telepatía. Busquen experimentos de telepatía en YouTube y van a ver máquinas que ya están haciendo avances al respecto. Bueno, entonces lo importante de estas imposibilidades de clase 1 es no violan leyes de la física. Luego se pasa a las imposibilidades de clase 2. Dices, son tecnologías situadas al límite de nuestra comprensión. No lo entendemos todavía. Si son posibles, podrían hacerse realidad en una escala de miles a millones de años en el futuro. Y eso es máquinas del tiempo, viajes en el hiperespacio, viajes a través de agujeros de gusano. ¿Sí? Lo que decía, viajar más rápido que la luz, viajar en el tiempo. Y básicamente el tercer punto es universos paralelos. No es clara una respuesta de si violan o no violan leyes de la física. Todavía no entendemos bien esas posibles tecnologías. Queda abierto el tema. Pero si se hacen realidad, no nos va a tocar. ¿De acuerdo? Y eso le llama imposibilidades de clase 2. Y al final cierra con las imposibilidades de clase 3, que son las que me interesan. Son tecnologías que violan leyes de la física conocida. ¿Sí? Lo sorprendente es que no hay muchas de esas tecnologías imposibles. Sin embargo, ahí está nuestro tema. Máquinas del movimiento perpetuo. Es decir, procesos que disminuyen la entropía. Eso lo ubica en imposibilidades de la clase 3, como algo que ni siquiera con el desarrollo de la ciencia, ni del tiempo, miles de años, millones de años, o contactos con tecnologías que aquí no conocemos, será posible. Si las leyes de la física son válidas en todo el universo, eso jamás lo verás. Una máquina de movimiento perpetuo. Hay una segunda tecnología que entra en las imposibilidades de clase 3, que es la precognición. Y fíjense que son tecnologías que no suenan tan descabelladas como la invisibilidad. O sea, ¿qué es la precognición? Son los horóscopos que a muchas personas les encanta revisar. ¿Sí? Es el adivino, el que sabe cuál es el futuro. Eso que lo ves tan cercano, porque hay mucha gente que hace negocio con eso, es una imposibilidad de clase 3, ¿sí? Puro engaño, jamás, bajo ninguna circunstancia, será posible. Antes de eso, veremos, o sea, podrá ser común la invisibilidad o la telepatía, o viajar a velocidades mayores que la luz, pero no la precognición.
no las máquinas de movimiento perpetuo. Miren, me brinco hasta el capítulo 14, que es donde trata el tema de las máquinas de movimiento perpetuo, y comienza invitándonos a leer una novela de Isaac Asimov. Isaac Asimov, si lo conocen, fue un importante divulgador de ciencia en una de sus facetas, pero en su otra faceta fue también un importante escritor de literatura de ciencia ficción, y hay libros de ciencia ficción muy interesantes, importantes, escritos por Asimov, así también como hay libros de divulgación científica y libros de historia que escribió Asimov. Bueno, en esta novela, Los propios dioses, se trata una situación en el año 2070, en donde la Tierra encuentra el mayor descubrimiento de todos los tiempos, algo que le llaman las bombas de electrones, es decir, un dispositivo que produce energía limitada sin costo. Y entonces el impacto es inmediato. Todo el mundo lo aclama como el mayor científico de la historia. Acaba con las industrias del petróleo, del gas, del carbón, de la energía nuclear. Todo eso ya sale sobrando porque tenemos la energía ilimitada y gratis, ¿verdad? Entonces el mundo está inundado con esa energía gratuita, pero como que algo no cuadra. Entonces ahí sale otro personaje, aquí lo describen como un físico solitario, que se hace la pregunta, bueno, ¿de dónde sale esa energía gratuita? Finalmente, haciendo aquí un spoiler, pues descubre el secreto. Esa energía gratuita tiene un precio, proviene de un agujero en el espacio que conecta nuestro universo con otro universo paralelo, y entonces ese súbito flujo de energía, pues después va a tener consecuencias, una reacción en cadena que va a destruir el universo, ¿sí? Incluyendo obviamente la Tierra con él. Bueno, eso ya es parte de la ciencia ficción con la que cierra la novela, pero queda así como una moraleja que conecta con la realidad. Nada es gratis, no hay energía gratuita. Todo lo que hagas que involucre uso de energía tiene un costo, y ese costo lo estás pagando y lo podemos medir con la entropía. Entonces el resto del capítulo se dedica a revisar el concepto de máquina de movimiento perpetuo. Hubo una época en donde era muy fácil, aquí lo platica, era muy fácil patentar máquinas de movimiento perpetuo. La próxima semana veremos algunos, o los invitaré a ver unos videos sobre máquinas de movimiento perpetuo. Era muy fácil patentarlas, se creía que era posible, pero bueno, al final llegó la segunda ley, llegó Boltzmann, se desarrollaron los conceptos y se demostró que todas esas máquinas de movimiento perpetuo pues eran solamente un sueño. No es posible esa energía gratuita, hay que pagar por ella, y el pagar es lo que conocemos como segunda ley de la termodinámica, aumenta la entropía del universo. Entonces les recomiendo por lo menos este capítulo del libro de Michio Kaku. Fíjense, no es parte de las lecturas del semestre, esto aparte, ojalá les interese, y si les gusta la ciencia ficción, pues ahí está esa novela también, una novela corta de Isaac Asimov. ¿Qué es esto? Los propios dioses. Es una novela no muy extensa. El tercer libro que les quería recomendar es La entropía desvelada, y no desvelada en el sentido de que se fue de parranda, sino desvelada en el sentido de que le quitan ese velo de misterio que la cubre. Entonces dice el mito de la segunda ley de la termodinámica y el sentido común. Y eso es lo que al final concluimos con la lectura de este libro, que la segunda ley es una ley de sentido común. Déjenme adelantarme un poco. Bueno, aquí está una fotografía del busto de Boltzmann en su tumba en Viena.
Y quiero platicarles algo que pueden leer en el prefacio. El autor sus estudios son, dejan recordarlos, tiene un doctorado en físico-química, bueno, lo llaman química física por la Universidad Hebrea de Jerusalén y es profesor de termodinámica y de mecánica estadística. Bueno, entonces él entró a estudiar una carrera que se llama química física y dice que recuerda la primera vez que escuchó la palabra entropía. Estaba en un curso de termodinámica similar al que estamos aquí nosotros, en donde dice la profesora, después de explicar el ciclo de Carnot, la eficiencia de los motores térmicos y diversas formulaciones de la segunda ley, empezó a platicar del término entropía. Por cierto, aquí cabe el comentario que nosotros lo estamos haciendo en sentido contrario. Primero estamos platicando de la entropía y ya que terminemos de hacer balances de entropía, vamos a seguir con el ciclo de Carnot, con la eficiencia de motores térmicos y otros temas relacionados. Pero bueno, en su curso primero fue ciclo de Carnot como pretexto y de ahí llegaron a la entropía. Y dice que no entendía de qué hablaban, dice que es esa cosa que llamada entropía que siempre aumenta. Se preguntaba, ¿es algo que podemos ver, algo que podamos tocar, algo que podamos percibir? Y dice, bueno, al final la profesora no lo va a explicar, pero no, la profesora lo que les dijo es que cuando estudian termodinámica estadística el próximo semestre, el próximo curso, van a estar en condiciones de entenderla. Y entonces, pues ya nadie hizo preguntas. Él decía, bueno, me quedé con la sensación de que la maestra dijo eso para darle la vuelta a preguntas difíciles, pero aquí nos platica después el autor que no, efectivamente él con el tiempo descubrió que es la mecánica estadística en donde están las claves para comprender la entropía. Dice, ese año, y yo digo, en nosotros aplica este curso, vamos a aprender a calcular cambios de entropía de muchos procesos, de la expansión de un gas ideal, de la mezcla de gases, de un proceso en donde hay transferencia de calor, y se van a ejercitar en el cálculo de incrementos de entropía. Pero es cierto que a lo mejor, igual que el autor de este libro, nos quedemos sin captar su esencia. Vamos a hacer cálculos correctos y vamos a decir si la entropía del sistema aumentó o disminuyó, si el proceso va a ser espontáneo o no espontáneo, pero posiblemente nos quedemos sin captar su esencia, entender claramente su definición. Por un lado, les puedo asegurar que para los cálculos que nos interesan en este curso, está bien, hay que aprender a calcular, pero sí, siempre queda esa pequeña duda de qué es realmente la entropía. En este curso, igual que en el primer curso de este profesor, pues no hay tiempo para eso, no podemos seguir y desviarnos en cuestiones de estadística o de mecánica de estadística, pero por eso la recomendación de este libro. Si le dan una ojeada a este libro, se van a ver que en los primeros 3, 4 capítulos es básicamente un libro de estadísticas, de probabilidades. Empieza a jugar con dados, a hacer cálculos de probabilidades. Incluso este capítulo se llama Jugando con dados reales. Y entonces, después de 2, 3 capítulos, cuando ya queda muy claro las bases de cálculos de probabilidad, pues ya empieza a analizar el concepto de entropía. Para terminar con una reflexión de que, pues al final la segunda ley es una ley de sentido común. Sucede lo que tiene que suceder y es imposible lo que es imposible porque lo primero era lo más probable y lo segundo, no hay ninguna barrera física que lo impidiera, pero estadísticamente era algo improbable y por eso vemos que no sucede. ¿Sí?
Bueno, les recomiendo este libro, pero todo esto que estoy diciendo, pues por lo menos con un ejemplo voy a tratar de explicar el sentido de por qué hay cosas que suceden espontáneamente y por qué hay procesos que son imposibles, que tiene que ver la estadística, la probabilidad con, con esos, con esas consecuencias, con esos detalles. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Acá está. No, maestro, por el momento no. Bueno, entonces ahí les dejé esos 3 libros en el Drive. Y ojalá les interesen. Bueno, si no hay preguntas, pues entonces, siguiendo el orden del curso, pues vamos a revisar las siguientes diapositivas que van en orden con el PDF que ustedes tienen aquí. Si se fijan aquí en el capítulo 4, entropía, el tercer renglón dice entropía apuntes, si ya lo revisaron, pues es básicamente los apuntes de los temas que he estado platicando, y siguiendo el orden de esos apuntes, pues es lo que sigue en estas presentaciones. Bueno, entonces ahora vamos a hablar precisamente de la relación de la entropía con el desorden. Bueno, entonces, ¿la entropía es una medida del desorden o es una medida del trabajo perdido? En la clase anterior, pues tratamos a la entropía como una medida del trabajo perdido, de lo que no se pudo hacer y no funcionó, pero pues les recordé que ustedes han escuchado en muchos lados que se relaciona la entropía con el desorden. Los dos puntos de vista tienen su razón, los dos son ciertos. Ya trabajamos la segunda, pero vamos a ver cómo podemos relacionar ese trabajo perdido con un supuesto desorden. Piensen en lo siguiente. Si buscamos datos de entropía en tablas, vamos a ver que la entropía es mayor en vapores que en líquidos, y que a su vez es mayor en líquidos que en sólidos, y que la entropía de una mezcla multicomponente va a ser mayor que la suma de las entropías de los componentes puros, que la entropía tiende a aumentar cuando aumenta la temperatura, y que la entropía tiende a aumentar cuando disminuye la presión. ¿Sí? Entonces, las mayores entropías los tenemos con gases, pensando en gases puros. Las menores entropías los tenemos como sólidos, también pensando en sólidos puros. Pero si tengo una mezcla de gases, voy a tener mayores entropías en la mezcla que en gases puros. O si tengo una aleación de sólidos, voy a tener mayores entropías en la aleación que en un sólido puro. ¿Sí? Entonces, si pensamos en las fases, pues parece bastante obvio que los sólidos están más ordenados que los líquidos, y que a su vez los líquidos están más ordenados que los gases. Entonces, bueno, empieza a tener sentido la relación de la entropía con el desorden. Pero ¿qué tan obvio es la noción cualitativa que tenemos del desorden, del orden contra el desorden? A ver, ahorita ya muy fácil puedo decir, la entropía del hielo, agua en forma sólida a menos 5 grados centígrados, pues es mucho menor que vapor de agua sobrecalentado a 200 grados centígrados, aunque ambos estén a la misma presión. ¿Pero es tan obvio siempre? Vean este ejemplo. ¿Cuál de estos dos sistemas presenta, por así decirlo, menos desorden? Aquí tengo vapor sobrecalentado a una presión alta, a una temperatura alta. Y aquí tengo una mezcla líquido-vapor
a una presión baja. En cuestión de presiones, la entropía aumenta a bajas presiones. Pero en cuestión de temperaturas, la entropía aumenta a altas temperaturas. Ahora, en el inciso A tengo solo una fase, vapor, mientras que en el inciso B tengo vapor y líquido. Y entonces, en una mezcla multifásica, la tendencia es que las entropías sean mayores que respecto a una sustancia pura en una sola fase. ¿Sí? Bueno, aquí hay vapores, aquí hay entropías de la parte líquida y del sistema. La pregunta es, ¿podríamos decir que el sistema B es más ordenado porque hay líquido? ¿Sí? Pero alguien podría decir, no, yo creo que el sistema A está más ordenado porque es un vapor homogéneo, es una sustancia homogénea, mientras que en el inciso B tengo una mezcla heterogénea. Además está el detalle de la presión y la temperatura. El inciso A, pues, por eso es vapor, porque también en parte lo tengo a alta temperatura, aquí lo tengo a baja temperatura. Aquí ya no fue tan obvio qué sistema presenta menos desorden. Si hacemos los cálculos, porque hay que hacerlo, no podemos adivinar, nos vamos a dar cuenta que tienen la misma entropía. Es más, ya estaba escrita desde la diapositiva anterior. 6.694. Aquí elegimos dos sistemas totalmente diferentes que coinciden en entropía del sistema. No podemos adivinar, no es tan obvio. Los dos presentan detalles que dicen, bueno, va a tener, sube la entropía, pero los detalles que hacen que baje la entropía, el detalle básico, no podemos adivinar. ¿Sí? Así como la clase anterior decíamos, yo sé que el calor fluye del cuerpo caliente al cuerpo frío cuando pongo dos cuerpos de diferente temperatura en contacto, y sé que va a suceder de manera espontánea, pues hay muchos otros procesos que yo no sé qué va a suceder porque no los conozco en detalle, porque son más complejos. Pues aquí lo mismo, la entropía de un sistema no lo puedo adivinar. Hay diferentes aspectos que suman o restan a la entropía en función de su desorden molecular y pues hay que aprender a hacer los cálculos. No se vale adivinar. Bueno, los dos sistemas tienen la misma entropía específica. Bueno, entonces vamos por una definición microscópica de la entropía. ¿Cómo puede ser definida? Maestro, Sí. ¿Por qué en el caso B la entropía del gas es menos la entropía del agua para tener la entropía del sistema? ¿Por qué se están restando? Sí. O sea, el 7.3 y el 1.3 no se están restando. Aquí, y lo veremos al final de la clase, pero veremos ejemplos la próxima semana, hay que hacer un balance, ¿sí? Y hay que ver las cantidades de la calidad también. Aquí la calidad afecta, hay que tomar en cuenta, aquí está este 89% y este 11% para llegar al 6.6, ¿sí? Así como hacíamos un cálculo de la entalpía o la energía interna de nuestro sistema, agua líquida, vapor de agua, tomando en cuenta la calidad del vapor, aquí hay que hacer lo mismo. Hay que hacer ese cálculo en función de la calidad. Entonces, aquí está el 0.89 si esto fueran porcentajes masa. ¿De acuerdo? Sí. Al final de la clase de hoy, al final de este PDF, vamos a ver las ecuaciones que nos van a permitir hacer esos balances de entropía. Sí, está bien, gracias. Bueno, déjame hacer más pequeño esto. Vamos a ver un ejemplo muy, muy sencillo. Imaginándonos que tenemos 3 moléculas de un gas y que están etiquetadas como la molécula 1, la molécula 2 y la molécula 3. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos describir las posiciones de la molécula
en un recipiente. Bueno, habría que ubicar el recipiente, quizá lo podemos hacer utilizando un sistema coordenado. Bueno, también en principio hay que, para este experimento muy simple, hay que considerar que este recipiente es rígido y entonces no puede haber compresión o expansión. Y lo que vamos a hacer, vamos a dividir el recipiente en 4 regiones. Por hacerlo fácil, ¿sí? Ustedes después lo podrían dividir en las partes que quieran, pero para dar una explicación sencilla, vamos a dividir el recipiente en 4 regiones de igual volumen. Entonces, va a ser la región 1, la 2, la 3 y la 4. Y pues podemos jugar con esas esferas, con esas moléculas, colocándolas en diferentes posiciones. Hay 64 maneras diferentes de distribuir las moléculas en las regiones, es decir, dejo las 3 en el lado 1, luego dejo las 3 en el lado 2, luego dejo las 3 en el lado 3 y luego dejo las 3 en el lado 4. Y luego empiezo a combinar. Dejo solo la 1 y empiezo a jugar con la 2 y la 3, etcétera, etcétera. Y hay 64 formas diferentes de distribuir las 3 moléculas en las 4 regiones. ¿Sí? Por ejemplo, hay 4 posibles ubicaciones para la molécula 1 y para cada una de estas 4 posibilidades hay 4 posibles ubicaciones para la molécula 2 y así sucesivamente hay que multiplicar por otras 4 para la molécula 3. Por eso el 4 por 4 por 4. Bien, a cada una de estas distribuciones las vamos a llamar un microestado. Pero ahorita la pregunta es, por ejemplo, vamos viendo 3 microestados. 1 y 2 en la zona en 1 y 3 en 2. 1, 3 en 1, 2 en 2. La molécula 3 y la 2 en 1 y la 2 en 1. Pero realmente esto es interesante, esto es importante. Podemos distinguir moléculas diferentes entre sí. O sea, aquí en papel, pues yo estoy etiquetándolo como la 1, como la 2 y como la 3. Pero físicamente piensen que yo no puedo distinguir la molécula 1 de la 2. Y si yo veo esta fotografía, pues es lo mismo que si viera esta otra y es lo mismo que si viera esta otra. Yo simplemente lo que veo es que hay 2 moléculas en el espacio 1 y una molécula en el espacio 2. Y pues físicamente no tiene mucho sentido distinguir la 1, la 2 de la 3. Entonces, esos 3 microestados, pues, en realidad no son diferentes entre sí. Esto es un solo estado que significa 2 moléculas en la región 1 y una molécula en la región 2. Entonces, en realidad, todos estos microestados forman un solo macroestado. ¿Sí? 2 en la región 1 y 1 en la región 2 es el ejemplo de un macroestado. Pero ese macroestado lo podemos obtener de 3 formas diferentes. ¿Sí? Aunque yo no distinga quién es la 1, quién es la 2 y quién es la 3, en realidad hay 3 microestados que me darían el macroestado que estamos viendo. Piensen en otra posibilidad, que las 3 moléculas estén en la región 1. Ahí, este es un macroestado, pero también es un microestado, porque este macroestado nada más puede suceder de una sola forma, que las 3 estén en 1. ¿Sí? Mientras que este macroestado se podría estar sucediendo gracias a la existencia de 3 microestados, este otro nada más tiene una posibilidad de darse, de existir. ¿Sí? Vean, aquí está la suma de todos los macroestados. En un sistema de 3 moléculas y 4 regiones existen 20 macroestados. ¿Sí? Sabiendo que existen 64, si fueron 64 microestados. Es decir, lo que les decía en esta figura.
que las 3 moléculas estén en la región 1, solamente puede suceder de una sola forma, en un solo microestado. Que las 3 estén en la región 2 es un solo microestado, que las 3 estén en la región 3 es un solo microestado, y que las 3 estén en la región 4 es un solo microestado, ¿sí? Que todas se queden en una sola región, solamente hay una forma en que puede suceder. Sin embargo, la figura que vimos antes, que 2 estén en la región 1 y 1 esté en la región 2, puede suceder en 3 microestados. Y también cualquier posibilidad de 2 y 1, 2 y 1 y 2 y 1 en diferentes regiones. Bueno, aquí hay más. Todas estas de 2 y 1 pueden suceder en 3 microestados, ¿sí? Ahora, que se acomoden una y una en diferentes regiones, puede suceder de 6 formas, ¿sí? De 6 microestados. Entonces, la conclusión es que no todos los macroestados tienen la misma posibilidad de ocurrir, ¿sí? Los macroestados 1, 1, 1 y un 0, ubicando el 1, 1, 1 y el 0 como quieran, tienen más probabilidad de ocurrir que el que 2 moléculas se junten en una región o el que 3 moléculas se junten en una región. Es menos probable, ¿sí? Por ejemplo, solo hay un microestado que tiene 3 moléculas en la región 3. Solo hay una manera de colocar todas las moléculas en la región 3. Y luego la figura de su momento, hay 3 maneras de colocar 2 en la 1 y 1 en la 2. Es decir, ese macroestado tiene 3 microestados. Mientras que las moléculas reales dentro del compuesto son indistinguibles entre sí, este ejercicio de estarlo pensando, de hacerlas distinguibles, nos permite contar el número de microestados en cada macroestado, ¿sí? Demostrando entonces que algunos macroestados son más propensos a ocurrir que otros, ¿sí? Más propensos a ocurrir. Entonces aquí es donde empieza a entrar los cálculos de probabilidad. Vamos complicando el ejemplo. Considera la posibilidad de añadir una cuarta molécula. Pues de 64 microestados brincamos a 256, porque llevábamos 64 por 4, 256 microestados diferentes. Pero piensen en un detalle. La posibilidad de acomodar todas las 4 en una sola región es solamente una, sigue siendo una. En cambio, la posibilidad de colocar una en la región 1, una en la región 2, una en la región 3 y una en la región 4 se puede dar de 24 formas diferentes, ¿sí? Entonces, estamos el 1, solo un acomodo, contra el 24. ¿Y qué pasó? Solamente añadimos una molécula y brincó de 1 contra 24, mientras que con 3 moléculas, recordamos aquí, era 1 contra 6 y brincó de 1 contra 6 a 1 contra 24. Bueno, pero qué problema experimental, qué problema real tenemos nosotros con un sistema de 4 moléculas. Pues ninguno. Eso nomás está en nuestra mente. Imagínense, traten de separar 4 moléculas de un gas, solo 4, y jueguen con ellas. Vamos a añadir más moléculas. Piensen, si en vez de 4 tuviéramos 8, o 12, o 20, o 100, fíjense cómo va aumentando el número de microestados. Con 8 ya son 65,000.
Con 12 son más de 16 millones. Con 20, 1 por 10 a la 12. Con 100, 1 por 10 a la 60. 1 por 10 a la 60 ya es un número inimaginable, ¿sí? Las 100 moléculas y en los mismos 4 regiones, ¿sí? Entonces, si hacemos cálculos, ¿cuál es la fracción de microestados que permite que todas las moléculas se queden en una sola región? Es decir, sigo teniendo mi recipiente dividido mentalmente en 4 partes. ¿Qué posibilidad hay? No voy a dibujar las 100, pero imagínense que hice, ¿qué posibilidad hay de que las 100 se guarden en una sola región? No hay barreras físicas, esta división es mental. El recipiente existe, pero no hay barreras físicas. ¿Qué posibilidades hay de que las 100 moléculas se queden en una sola región y el resto quede vacíos? Una probabilidad de por 10 a la menos 60. O sea, nunca va a existir, nunca lo van a ver, no va a ser posible. Cuando teníamos 4 moléculas, es decir, la probabilidad de que esas 1, 2, 3, 4 se quedaran en una sola región ya era muy baja. Pero bueno, esto significa, es una fracción, entonces esto es el 1.5%. Había 1.5% de que esto sucediera. Pues también les aseguro que si fuera posible el experimento, no lo íbamos a ver. Pero si fueran 100 moléculas, la probabilidad de que esto ocurra es de por 10 a la menos 60. Bueno, ya con 20 moléculas es de por 10 a la menos 12. Con 12 moléculas es por 10 a la menos 7. El de por 12 moléculas todavía lo podemos dibujar fácilmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están las 12. Pues el ver eso físicamente tiene una probabilidad tan baja, y siendo el menos 7 grande respecto al menos 6, pero es tan baja que nunca lo vamos a ver. Y estamos jugando con 4, con 8, con 12, con 20, con 100 moléculas. Pensemos en un problema real. ¿Cuántas moléculas hay en un mol de aire? Ustedes saben ese número de memoria, 6.022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Y cuánto es? 28 gramos de aire. Si yo esos 28 gramos, casi 29 gramos de aire, los encerrara en, en un recipiente a 0 grados centígrados y a presión atmosférica, sería un recipiente de 22 litros. ¿Sí? Un recipiente pequeño, un poquito más grande que el garrafón de agua que tienen en su casa. Ahí estarían a 0 grados. Bueno, piénsenlo, 20 grados cambia un poco, pero no tanto. Ahí estarían cerrados esas 6.0 por 22 por 10 a la 23 moléculas. No 100, no 20, no 12. Por 10 a la 23. Entonces, si hiciéramos esos cálculos del número de microestados, del número de acomodos de moléculas que podríamos hacer con 10 a la 23 moléculas en un recipiente de 22 litros, pues la posibilidad de que todas las moléculas se acomoden, se compriman espontáneamente, es imposible. Nunca lo vamos a ver. Por eso, esa es la segunda ley. No hay una fuerza que te lo impida. Es simplemente una cuestión de sentido común. La probabilidad de que de que todas las moléculas se acomoden en un rincón es prácticamente 0. Entonces, aquí es cuando nuestra discusión sobre microestados y macroestados se relaciona con lo que vimos en la clase anterior con el concepto de espontaneidad. De nuevo, imagínate todas las moléculas de aire en la habitación donde te encuentras ahora y que de repente se muevan a una cuarta parte de tu habitación, dejando las otras 3/4 partes vacías. Ese evento tiene una frecuencia, bueno, si tuviéramos las 3 moléculas, hace un rato dije 1.5%, bueno, cerrándolo, tiene una
probabilidad muy pequeña, pero no insignificante de 1.6, cuando nada más hay 3 moléculas, pero lo que les decía, piensen cuando hay 10 a la 25 moléculas. Entonces, los únicos macroestados que tienen probabilidad realistas de suceder son aquellas en las que las moléculas están aproximadamente distribuidas de forma uniforme en las 4 regiones. Entonces, es sentido común, pues para que algo sea posible, tienen que estar distribuidas uniformemente en las 4 regiones. Y entonces hubo alguien que matemáticamente, fíjense, ahorita lo estoy discutiendo con moléculas, en uno de los videos que vieron los días anteriores, hacían la misma discusión, pero con paquetes de energía, y las conclusiones son similares. Pues alguien, Boltzmann, llevó toda esta discusión a matemáticas, la convirtió en ecuaciones matemáticas y nos dio una ecuación que es la descripción microscópica de la entropía, que nos dice que la entropía es igual a una constante de proporcionalidad por el logaritmo de un número que es proporcional al número de microestados, omega, a omega. Pues eso es el número de microestados correspondientes al macroestado que describe el sistema. Bueno, nomás recordar que esa constante de proporcionalidad es conocida como la constante de Stefan-Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre grado Kelvin. Ya habíamos hablado de la constante de Stefan-Boltzmann. Recuerden cuando explicamos la R de los gases, que decíamos la R de los gases es la constante de Stefan-Boltzmann por el número de Avogadro, y pues es un factor de conversión que relaciona energía con temperatura. Es la misma constante de Boltzmann que aparece en R. En este curso no vamos a utilizar la ecuación de Boltzmann prácticamente para nada. Pero sí nos ayuda en esta clase en tratar de explicar qué tiene que ver la entropía con el desorden, qué tiene que ver la entropía con la distribución de las moléculas. Y también nos sirve para medir la entropía en escala absoluta, porque una de las conclusiones de los trabajos de Boltzmann es que la entropía es cero en un extremo, en un cristal perfecto que se encuentra a la temperatura de cero absoluto. Eso ustedes quizás ya lo habían escuchado como la tercera ley de la termodinámica o el postulado de Nernst, que afirma que no podemos alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas, que cuando llegamos al cero absoluto, cualquier proceso, cualquier sistema físico se detiene. Y entonces, al llegar al cero absoluto, la entropía alcanza un valor mínimo y constante, precisamente de cero. Pero fíjense, lo que es interesante es por qué nos aclaran que ese cero absoluto que nosotros vamos a utilizar como punto de referencia para nuestros cálculos de entropía sucede, entiendo que a cero absoluto o cerca del cero absoluto, pero en un cristal perfecto. Bueno, un cristal perfecto lo entendemos como aquel que no tiene defectos ni impurezas, ¿sí? Aquí esta imagen trata de representar una celosía de 10 por 10 por 10 moléculas de un cristal perfectos, todas iguales, todas indistinguibles, ¿sí? Si marco esta, bueno, quizás ya tiene un defecto, pero no está marcada, todas son iguales, todas son indistinguibles. Entonces, bueno, aquí vemos la imagen con mayor detalle. Ahí hay 1000 átomos que son indistinguibles. Entonces, solo hay un microestado, porque cada punto de la red es idéntico. Si solamente hay un microestado, entonces la entropía es la constante de Boltzmann por el logaritmo de omega, y omega es el número de microestados. Si omega es 1, el logaritmo de 1 es 0, y entonces la entropía es 0. Piensen, dirán, hay que ser tan extremos. Piensen que tenemos 999 átomos perfectos y solamente hay uno defectuoso, ¿sí? Uno diferente. ¿Qué implicaciones tiene
el que uno ya no sea lo que llaman perfecto. Si hay 999 átomos indistinguibles y uno que podemos distinguir de los 299, entonces hay 1000 microestados, porque este defectuoso o este distinguible lo podemos ubicar en 1000 puntos. Hay 1000 ubicaciones diferentes y entonces este cálculo ya no da cero, porque es el logaritmo de 1000, no de 1. ¿Sí? Y entonces ahí ya la entropía no es cero. Entonces, más microestados significa mayor entropía y eso no lo dice la ecuación de Boltzmann. Ahorita se pudieron haber hecho la pregunta, bueno, ¿y por qué el cristal tiene que estar a cero absoluto para que la entropía sea cero? Si de veras el cristal es perfecto y las moléculas son indistinguibles, pues me da lo mismo que está a 0 o a 1 Kelvin o a 300 Kelvin, pero no. Hay que recordarles que los átomos, incluso en un sólido, tienen mucho movimiento, movimientos vibracionales, y esos movimientos vibracionales suman a la entropía. Solo en el cero absoluto, teóricamente, esos movimientos vibracionales no se notan. Y si no hay movimientos vibracionales y aparte no podemos distinguir un átomo de otro, entonces tenemos el extremo de entropía igual a cero. ¿Sí? Con cero absoluto tenemos cero movimiento molecular y si los átomos son indistinguibles, esa es la situación física extrema en el que se tiene entropía cero y pues nos aprovechamos teóricamente de esa idea para tener un punto de referencia y hacer cálculos de entropía. Gracias a ese punto de referencia se construyen las tablas de entropía. Entonces, en resumen, gracias a esa tercera ley de la termodinámica, los valores de entropía estándar que encuentran ustedes en las tablas se pueden expresarse en una escala absoluta y no como lo hicimos con U y con H, que teníamos que buscar dos puntos un punto de referencia, quizás el punto de congelación del agua o algún punto relacionado con el aire, no lo sé. Hay diferentes opciones, por eso hay diferentes valores en diferentes tablas, porque teóricamente no la tuvieron tan sencilla como en el caso de la entropía. Bueno, entonces ahí viene finalmente ya la definición y descripción de la entropía. La definición matemática de la entropía queda como lo habíamos adelantado desde las clases anteriores, entropía final menos entropía inicial es igual a la integral de Q reversible sobre T. Un detalle, esta definición sigue siendo, hicimos énfasis en la clase anterior, válida para el sistema cerrado y para el sistema homogéneo, y solamente es aplicable a procesos reversibles. Pero en este curso vamos a resolver muchos problemas que no son sistemas cerrados. Yo tengo que entrar en los sistemas abiertos, por ejemplo, hacer cálculos con turbinas. También los cerrados, pero me interesan mucho los abiertos. Y obviamente esas turbinas que yo quiero resolver, esas máquinas térmicas, pues son irreversibles. ¿Qué vamos a hacer? Porque no nos podemos solamente quedar en esta ecuación que sería muy, muy complicada matemáticamente de aplicar. Entonces lo que vamos a hacer es balances de entropía. Así como lo hicimos con energía, la acumulación de energía es igual a sus entradas menos sus salidas, más su generación menos su consumo, pues podemos hacer balances de entropía. Un detalle, con energía no había generación, no había consumo. Con la entropía sí hay generación. La entropía se genera, todos los procesos reales generan entropía. Entonces este va a ser el detalle extra en en un balance de entropía. La entropía se puede acumular, sí. ¿Entra entropía a tu sistema? Sí, porque entra masa o porque estoy calentando. ¿Sale entropía de tu sistema? Sí, porque sale masa. Y aparte, se está generando. ¿Sí? Consumo no, si no sería este proceso imposible. Entonces, lo que les decía, con energía, los términos de generación y consumo los estuvimos haciendo a un lado, pero ahora la entropía sí es generada. Entonces, en nuestros balances vamos a incluir un término de
generación de entropía. De hoy en adelante van a escuchar que hablamos mucho del término generación de entropía. Las entradas y las salidas. Les repito, ¿cómo puede entrar o salir entropía de un sistema? Si entra masa. Cuando se añade masa, esa masa entra con su entropía. Cuando elimino masa de mi sistema, esa masa se lleva su entropía. Y la siguiente detalle que añade entropía a mi sistema es por transferencia de calor. Por trabajo no. El trabajo no genera entropía. El calor sí. Vean la ecuación final. Término de acumulación. La acumulación de entropía es igual a entrada de entropía. Entradas, porque entran flujos másicos a tu sistema. Menos salidas de entropía, porque salen flujos másicos de tu sistema. Más flujos de calor significan directamente una entrada de entropía, más la entropía generada por la suma de todas las irreversibilidades de tu proceso, por la fricción, por la compresión, por la expansión, pero todo lo que hace que tu proceso no sea reversible suma a la generación de entropía. Bueno, T es tiempo, M mayúscula es la masa del sistema, S es la entropía específica, S con el acento, el M punto son los flujos másicos, ya sea de entrada o salida, SJSK son las entropías específicas de las corrientes de entrada o salida, Q punto es la potencia calorífica que entra en algún punto, T es la temperatura del punto por el cual entra ese flujo calorífico, y ese punto gen es la entropía generada. Igual que con los balances de energía, hay problemas donde me conviene hacerlo respecto al tiempo y hay problemas donde lo puedo evitar. Entonces hay una segunda versión de esta ecuación que es independiente del tiempo. Simplemente la diferencia de entropías, que es el término de acumulación, es igual a la masa que entra por su entropía, menos la masa que sale por su entropía, más las entradas de flujo de calor, más la entropía generada. Pero todo esto ya está en unidades de entropía, no de entropía específica. Un detalle. Este es un sumatorio. ¿Por qué un sumatorio? Porque bueno, estamos suponiendo que en un sistema por diferentes puntos podría estar entrando flujos de calor. Pero en realidad, en los problemas matemáticos, ya en la realidad, lo que nosotros tenemos son una función Q sobre T. Entonces, esa función Q sobre T hay que integrarla. Bueno, hay problemas en donde te conviene de forma de esta sumatoria porque tienes específicamente lo que sucede en un punto o en dos puntos. Generalmente, ya saben, este sumatorio desaparece porque hay un solo punto de entrada. Pero si no es así, si no es un punto de temperatura constante y es una función y tengo una función temperatura, pues hay que integrarlo. Ya lo iremos viendo en los ejemplos de la próxima clase. Y pues ya, ahí está el balance, siguen los ejemplos, pero eso ya será la próxima clase. Entonces recuerden, revisen estas tres ecuaciones. Puedo hacer balances de entropía en función del tiempo, esta es la expresión general. Puedo escribir una ecuación independiente del tiempo, es esta segunda, y el detalle de los puntos de entrada de flujo de calor, pues lo puedo sustituir por una función dependiendo la información del problema. ¿Preguntas? Por ejemplo, cada material tiene cierto número de microestados, o estos dependen del proceso que vayamos a hacer. Mira, en un problema de ingeniería ya el concepto de microestados queda en un lugar secundario, ¿sí? O sea, es prácticamente imposible resolver un problema de ingeniería contando el número de microestados.
¿sí? Para eso está la entropía. Las tablas de entropía o los cálculos de entropía que podamos hacer, pues sustituye ese conteo de microestados. Pero sí, en cualquier problema de ingeniería, tú tienes un flujo de un vapor sobrecalentado, muchos kilos por segundo, a una temperatura muy alta, y la turbina hace su trabajo y mueve todas esas cantidades, remueve todas esas cantidades de energía. Pues obviamente ahí están involucrados, no sé, unas cantidades enormes de microestados moleculares, pero no tiene mayor importancia en el cálculo, ¿sí? En la teoría sí. En el entendimiento de la entropía y en la termodinámica estadística, pues regresaríamos a analizar las cosas desde el punto de vista de microestados o macroestados. Pero ya en cálculos de ingeniería, todo eso es sustituido por la entropía, por los valores numéricos de la entropía, y haces tus cálculos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Ver Sí, que... profe. Sí, dime. Profe, si tuviéramos en este caso dos procesos con las mismas condiciones iniciales y finales y calculáramos la entropía del universo y ambas fueran en este caso positivas para los dos procesos, Sí. pero uno tuviera una entropía del universo mayor, la que tenga la entropía del universo mayor es la que va a suceder. No, pueden suceder las dos. El valor positivo te dice que, a ver, espérame, pero estás todo igual, no cambia nada, y te dan dos resultados diferentes. Las condiciones finales e iniciales no cambiarían, pero probablemente la trayectoria sí. Trayectoria sí. Sí, las dos pueden ocurrir. Ahí, cuál va a ocurrir o cuál no va a ocurrir también depende de cuestiones tecnológicas, ¿verdad? De qué es posible o qué es imposible, pero en teoría las dos pueden suceder. Pero ahí lo más importante, lo más interesante de tu pregunta, que entra algo que veremos en las próximas clases, que es el concepto de eficiencia. ¿Cuál de los dos es más eficiente? Y obviamente el que tenga el menor cambio de entropía será el más eficiente. De lo que vamos a hacer en las próximas clases es medir eficiencias energéticas desde el punto de vista de la segunda ley. Entonces, para eso están los procesos reversibles. Nos vamos a estar comparando con los procesos reversibles y vamos a decir cuál es más eficiente. Pero también es interesante dos procesos reales compararlos. Y entonces haces una especie de triangulación con el reversible y puedes dar porcentajes de eficiencia o fracciones de eficiencias a secas, de cuál es mejor. Y al final, ¿por qué uno es mejor que otro? Numéricamente tú puedes calcular algo que Sengel lo llama como las irreversibilidades, la suma de las irreversibilidades, y la suma de las irreversibilidades es el número que te dice por qué uno fue mejor que otro. ¿Sí? Ok, profe, pero entonces, si ambos procesos fueran espontáneos, bueno, numéricamente por el cálculo de entropía del universo, ¿no sabríamos cuál es el que se va a dar? No, necesitamos más detalles del sistema. No es suficiente que me digas presión inicial, presión final, temperatura inicial, temperatura final. Necesitamos datos para ya saber por dónde se va a ir, hasta del recipiente o de la forma en que vas a calentar, de la forma que vas a comprimir. Necesitamos toda esa información para ver por dónde se va a ir. No es suficiente tener los extremos. Los extremos son propiedades termodinámicas que no dependen de la trayectoria. Si ya vamos a analizar la trayectoria, entonces necesitamos otro tipo de información para ver por dónde se va. Ah, ok, perfecto, profe, gracias. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, les muestro la siguiente tarea. De aquí al lunes se me van a adelantar un poquito en cálculos y van a hacer un ejemplo. Lo van a encontrar. No estoy presentando. Dejen regresar a presentar Classroom.
De nuevo, jugando con la primera letra. Ahora va a ser no va a ser de su nombre. Ahora va a ser jugando con la primera letra de su primer apellido. Van a resolver un ejemplo. Aquí abren la tarea 4.4 y la tarea 4.4 son cuatro cálculos de entropía. Encuentra el cambio de entropía de los siguientes sistemas. Dirán, bueno, son los cálculos que vamos a empezar a ver la próxima semana, pero quiero que ustedes se me adelanten un poco en lo más sencillo. Y bueno, en el primero, un sistema de 5 kilos de vapor saturado, se calentiza báricamente, el siguiente se condensa, el tercero se comprime, el cuarto se expande. Y de nuevo, pues les puse todas las letras del abecedario. Ahora van a resolver solamente uno. ¿Cuál? Pues vean la letra y que sea la primera letra de su primer apellido. ¿De acuerdo? Esta tarea está para entregar el lunes antes a las límites 9 de la mañana, antes de la clase. Bueno, y la idea es que empiecen a ver el tipo de ecuaciones que vamos a utilizar en los cálculos, en todos los ejemplos que estaremos viendo a partir del lunes. ¿Preguntas? Perfecto. Tendremos que hacer balances, ¿verdad? No, es mucho más sencillo. Quizás si ves la pregunta y empiezas a ojear tus apuntes de fisicoquímica, son del tipo de cálculos de entropía que hacías, muy sencillo. Bueno, obviamente dentro de esta sencillez, pues puedes partir del balance y cuando lo reduces, se reduce a algo muy sencillo. Vas a ver que es algo que ya has hecho, porque estoy prácticamente seguro de que todos ustedes no es la primera vez que van a hacer cálculos de cambio de entropía. Ya lo hicieron o en química o en fisicoquímica, pero de esos problemas muy sencillos, ya lo que yo la próxima semana quiero platicar, pues van a ser dispositivos de proceso como las bombas, las turbinas, los expansores, etcétera. ¿De acuerdo? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿solo es el cambio de entropía del sistema, sin los alrededores? Y nada más del sistema. Olvídate, no, incluso creo que no te dan datos de los alrededores, del sistema nada más. Ok, gracias. Esa sí, ¿verdad? Deja verlo. Sí, del sistema nada más. Bueno, ¿otra pregunta? Si no hay preguntas, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar y ya les había dicho quién. Andrea Lisset. ¿Andas por ahí, Andrea? Sí, profe. Sí, anda, pero creo que no te escucho. Bueno, Andrea, pero tú creo que sí me escuchas. La grabación va a quedar a tu nombre y te la encargo, por favor, que me la compartas. Gracias.